La violencia juvenil. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra juventud? ¿Por qué vemos tantas expresiones violentas de esta juventud? Estos chicos que se ponen belicosos, ¿no? Y que terminan de repente uniéndose a una pandilla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué nuestra juventud tiende a expresarse de esta forma, a través de la violencia? Sobre este tema vamos a conversar con José Cabrera, que es psicólogo social. Bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí por compartir con ustedes y reflexionar sobre este tema. ¿Qué está pasando con esta juventud agresiva, con esta juventud que utiliza la violencia como medio de expresión? También estamos con César Ortiz, que es presidente de APROSEC. Bienvenido, César. No, gracias por la invitación. Bueno, qué gran tema, ¿no? Realmente hemos visto a través del tiempo, ¿no? Realmente es un fenómeno social lo que está sucediendo ahora con la juventud, que se expresa, ¿no?, a través del bullying en los colegios, ¿no?, tempranamente, ¿no? Más adelante pueden unirse a una pandilla, o si no, siempre están como que expresándose, pero de manera agresiva, de manera violenta. Sí, yo quería iniciar planteando esta situación, ¿no? Ahora se habla de bullying. Si no me equivoco, es un término que se emplea desde hace una década por lo menos, no creo que más. Sin embargo, todos los que hemos estado en colegio, yo he estudiado en un colegio de hombres, siempre hemos estado expuestos a situaciones de violencia. Entonces creo que una primera reflexión tendría que ser que la violencia está presente, pero a veces emerge, a veces se esconde. A veces también los medios, la mirada de la población, las visibiliza y la hace aparecer de una manera determinada, ¿no? Tiene que ver mucho con el nivel de violencia también. Sí, claro, que atraviesa toda la sociedad, ¿no? No estamos hablando únicamente de violencia de jóvenes. Claro, pero ahí, por ejemplo, yo digo, ¿no?, por todo lo que se ve hoy en día, ¿no?, los tiempos que estamos viviendo, vivimos tiempos violentos, acelerados, ¿no? Las personas que han pasado, digamos, que han transitado 80s, 90s, 2000s, ¿no?, han vivido todo este cambio vertiginoso, que definitivamente, si bien es cierto, trae consigo mucho más información, la gente está más enterada de lo que va sucediendo y eso puede poner estas expresiones como que en el ojo, ¿no? Pero también es cierto que esto nos demanda mucho más a nosotros, a la gente, nos vuelve más competitivos, ¿no? Hace que de repente en el caso de la juventud, sobre todo de los adolescentes, ¿no?, que están atravesando además por una situación que ya les genera a ellos una inestabilidad, están con las hormonas revueltas, entonces tienen que pertenecer a algo, tienen que identificarse con algo porque eso es parte de la expresión de su adolescencia. ¿No será que todo esto en sí también hace que hoy día los tiempos estén un poquito más violentos para ellos? Yo creo que las pandillas resuelven un conjunto de necesidades psicosociales de las personas, ¿no? La necesidad de pertenecer a un grupo, la necesidad de identificarse a un barrio, a una barra, la Trinchera Norte, el Comando Sur. Entonces creo que la pandilla surge en medio de nuestra sociedad como una alternativa para los jóvenes, una alternativa de sentirse parte de algo, una alternativa de ejercer su masculinidad, una alternativa de tener un espacio de expresión, cuando los jóvenes no tienen otros espacios donde expresarse. Entonces la pandilla va resolviendo estas cosas y es por eso que se hace atractiva para los jóvenes. César, hemos vivido una etapa, casi 10 años, quizás un poco más, de mucha violencia. ¿Eso puede ser producto también de que los jóvenes ahora creen que es necesario reclamar con ese medio, con la violencia? ¿Cuándo se rompió? ¿Cuál fue el punto de quiebre donde, por ejemplo, yo tengo 55 años y de adolescente, yo llegaba a las 11 de la noche a mi casa, ¿no? Había reglamentos en casa, los tenía en mi casa y en la mayoría de casas de las familias del país. ¿Cuándo fue que eso terminó? Y hoy día los adolescentes de 14, 15, 16 años salen a medianoche, regresan embriagados. O no regresan. O no regresan, fuman marihuana dentro de la casa. O sea, no hay reglamentos en casa. Ojo, a los padres de familia. Esa es una causa hoy día porque no saben, no quieren o no pueden criar adecuadamente a los hijos. O sea, esa responsabilidad de la crianza adecuada la han dejado de lado. O sea, digamos que es una excesiva libertad que se le dio. Demasiado. Libertinaje, diríamos. Creo que eso está relacionado, ahora que lo que planteaba César, hay una decadencia de la figura de autoridad. No solo en la casa, para empezar en el ejemplo, pero si lo expresamos a nivel de sociedad, nuestros líderes, ¿no? Hay una decadencia de liderazgos también. Entonces eso ha influido y se expresa también en la casa, ¿no? Entonces hay esta carencia, este vacío de normas. Entonces en ese vacío ya todos sabemos que surgen las peores... Además, como decía Cecilia, las nuevas herramientas que tienen hoy día los adolescentes, los jóvenes, que no lo teníamos nosotros, ¿no? El internet, hoy día todo el mundo está con su tablet, con su tableta, en fin. Entonces, toda esa información que el joven hoy día tiene rápidamente, fácilmente, ¿no?, lo lleva a pensar, a meditar también en otras situaciones, pero se va más por el lado
porque los adolescentes hoy día son adictos al riesgo, tremendamente adictos al riesgo. Y hablando también de la competitividad, ¿no? Que era otro punto que yo mencionaba, esta nueva tecnología, por ejemplo, nueva no, sino la tecnología que hoy vivimos, ¿no? Que está cada vez autosuperándose, siempre hay algo nuevo que están lanzando, también genera, por ejemplo, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, ambición, deseo, y esto también los puede llevar fácilmente a delinquir, porque ellos que, digamos, no tienen las normas muy claras, yo quiero esto y el fin justifica los medios, entonces yo ya veo cómo hago, ¿no? Pero yo quiero esto. Sí, hay una explicación de la violencia desde su uso instrumental, ¿no? Para conseguir algo. Y versus otra expresión de la violencia que es más, digamos, natural, la agresividad per se en sí misma. Pero también la violencia es un instrumento a través del cual puedo acceder a ciertos recursos, acceder a un cierto mercado de consumo, ¿no? Entonces, en el caso de los chicos que están en pandillas, también la violencia se utiliza para acceder a ciertos bienes. Yo me imagino los chicos que no pueden tener, por ejemplo, estos equipos costosísimos que otros sí pueden tenerlo. Entonces, pues, a través de la pandilla es una buena fórmula para poder acceder a ellos. Pero no solamente a través de la pandilla. Yo estuve viendo, por ejemplo, el otro día un reportaje sobre los chicos que se inician en el robo, que son cada vez más jóvenes, ¿no? Sin necesidad de ser pirañas. Ojo, o sea, no son estos chiquitos que se drogan y que tienen que robar para vivir, no, sino son chicos jóvenes, exacto, que se reúnen para delinquir. ¿No? Y es el vacilón, ¿no? Ellos se reúnen y es más, y lo hacen en grupo, atacan en grupo, ¿no? Y lo que ellos hacen es simplemente despojarte de las cosas, ¿no? No hacen a través del cogoteo ni nada, simplemente todos, como si fuesen aves de rapiña, te van sacando lo que necesitan de ti y luego te dejan. No sé si les pasa a ustedes. En el lugar donde yo vivo, periódicamente nos reunimos los vecinos para ver las problemáticas, pues, del condominio, ¿no? Y casi siempre los que perjudican las cosas son los adolescentes, ¿no? Los que rayaron los carros, los que rompieron las lunas, los que malograron los ascensores. Entonces me voy evaluando que se va generando esta imagen perversa del adolescente transgresor, ¿no? Como si para afirmar mi proceso de crecimiento necesitara yo transgredir las normas y a través de ello afirmarme. Podría estar relacionado a lo que tú dices, pero cuidado con esos estereotipos también, ¿no? Porque a veces me imagino que también asumen que ser antihéroe es mucho mejor que ser un héroe. Lo que pasa es que también, digamos, hay una exclusión, ¿no es cierto?, social, hay una falta de oportunidades tremenda, entonces ellos también se sienten, y hay una falta de cariño en los hogares hoy día. Yo soy consultor y veo cada caso de familias que tienen problemas con los hijos por la drogadicción, por ejemplo, o por el alcoholismo, jóvenes que antes no se veían, se ven muchos casos ahora, pero cuando uno habla con ellos, ellos se ven pues excluidos, no se sienten queridos, sienten de que sobran en el hogar. Eso es el sentimiento de un adolescente y expresan violencia en la calle para decir aquí estoy vivo, soy un ser humano que tiene también necesidades de inclusión. Y van utilizando los espacios que hay en el barrio, en la comunidad para expresarse, por ejemplo las paredes. Pero eso es otra cosa, el grafitero, ¿te refieres a los grafitis? Pero veamos niveles de grafiteros, ¿no? Claro, grafiteros que son artistas, que se han formado para ello, pero otros chicos que utilizan el spray y que nos han repletado la ciudad de símbolos. Pero ya, y eso, yo también quería llegar a eso. Digamos, dejando un poco la violencia, o en este caso, las diversas manifestaciones que hay sobre la violencia, que evidentemente de ninguna manera nosotros vamos a estar de acuerdo con eso, pero sí, por ejemplo, el graffiti es una expresión de hace muchísimo tiempo y que es un grito y es una expresión del joven, del adolescente, ¿no? Y que ahora se reconoce como arte, pero antes no. Antes era una transgresión y eso es una voz. Es una expresión, es un grito. Por eso también la idea es también estar aquí reunidos, sentados para analizar qué es lo que hay detrás. Porque todos los programas, todas las personas lo que hacen es condenan los actos violentos, como evidentemente también lo vamos a hacer aquí, porque no estamos de acuerdo con un acto violento, sobre todo ejercido hacia otra persona. Pero hay que analizar qué es lo que está pasando, porque estamos hablando de nuestra juventud, estamos hablando de jóvenes adolescentes, de chicos que aún están en formación. ¿Qué es lo que hay detrás? Y sobre todo hay que evitar el estigma, ¿no?
Porque a veces caemos, rápidamente vemos una pared con una mancha, inmediatamente viene la imagen, el estereotipo del bandolero que nos dañó la pared. Sin embargo, como tú dices, mirando más atrás, hay un joven con una necesidad de expresarse. Y de repente no están los canales de expresión, no hay canales de expresión suficientes. ¿Qué oportunidades de los jóvenes de expresarse, de manifestarse, de tener sus prácticas culturales y ser aceptados? Estoy pensando en los chicos que hacen hip hop, en los chicos que hacen skateboard, y no sé, y tantas otras prácticas juveniles que están condenadas. No, de hecho que los que hacen graffiti es un arte, pero los que pintarrajean la pared con nombres y lisuras, y eso es totalmente condenable. Ahora, hay un grupo que se ha hecho muy conocido por su excesiva violencia, los maras salvatruchas, César. Bueno, pero es que lo que pasa es que la violencia está en todo el mundo, ¿no? Los maras salvatruchas en Centroamérica es el máximo grado de violencia que puede haber en los adolescentes, ¿no? ¿Han superado a los hooligans? Pero por supuesto, es otra cosa. Estos tipos son unas hienas, por así decirlo, entre comillas, y matan, asesinan. Es gente muy temida, incluso dentro de las prisiones. Forman sus grupos y son muy temidos. Incluso tienen toda una filosofía, ¿no? Porque incluso tienen tatuajes muy particulares cada uno. Usan tipo lágrima por cada muerte, se tatúan los labios. Acá en Lima hubo una imitación de estos grupos, que no eran obviamente los grupos de allá, pero hubo gente que quiso imitarlos, los adolescentes o jóvenes que quisieron imitarlo, y pues se armó periodísticamente, mediáticamente todo digamos, han estado hablando de ese tema, cuando en realidad acá la violencia es de otro tipo, no mezclemos, ¿no? No tenemos ese grado de violencia que hay en El Salvador o en México, donde la violencia es extrema ya. ¿Y por qué, César? ¿Hay algún análisis social, algún análisis sociológico que se haya realizado por qué en estos países es importante saber por qué para nosotros empezar a tomar medidas y no llegar a estos niveles? Lo primero es que lo que se ve, el primer factor que se ve es corrupción. El adolescente, el joven ve corrupción de gobierno, por ejemplo, y siempre es la palabra, ellos dicen, si ellos lo hacen, nosotros ¿por qué no? ¿No? Ese es un primer mensaje. Lo segundo es que los estudios, ¿no es cierto?, el hogar, no están pues adecuadamente llevados, bien llevados. Y en México el tema de las drogas pues que ha crecido tremendamente, y entonces prácticamente pues hay una anomia social tan grande que la vida no vale nada. Los niveles de violencia que se dan acá, en verdad, como bien dice César, son todavía incipientes, ¿no? Porque acá son famosos los tirapiedras, no sé si han escuchado ese término, para designar a los chicos que están en los pequeños grupos enfrentándose con pedradas. En otras sociedades donde el acceso a las armas, por ejemplo, es más fácil, entonces estos grupos pueden llegar a armarse. Eso no quiere decir que no podamos llegar a esos niveles, ¿no? La idea, como tú dices, es establecer las acciones para evitar llegar a degenerarnos. César, dijiste algo muy claro. Ellos dicen, si los de arriba no lo hacen, porque yo no. Es la misma explicación que pasa en casa también. Si mi padre no vive conmigo, o mi padre hace tal acción, porque yo no, también funciona. O ejemplos más simples para que el televidente entienda. A ver, el papá fumando un cigarrillo le dice al hijo, oye, no fumes. Sí. Claro. Por favor. Por supuesto. O un padre que sea alcohólico, está tomando y le dice a su hijo, oye, no tomes. Claro. No hay ejemplo. Mira, no hay ningún éxito en la vida que compense un fracaso en el hogar, en casa. O sea, uno puede ser un exitoso empresario, un exitoso profesional, pero si tiene un hijo que es drogadicto, si tiene problemas con sus hijos violentos, de nada le va a servir. Y yo te digo, tengo mucha gente que está en estos problemas en estos momentos y se lamenta de no haberle dado calidad de horas a los hijos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte en este momento y al regresar seguimos conversando sobre ese tema, la violencia juvenil, pero ahora nos vamos a enfocar en las barras bravas? Así que con esto regresamos luego del corte.